Dios les bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí nuevamente y adorar el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da. Nos sentimos muy contentos, hermanos, porque usted esté aquí en esta hora con nosotros, adorando y alabando el nombre del Señor. Y también pues nos sentimos muy contentos por todos los que nos visitan por primera vez y están aquí con nosotros, y les damos la bienvenida en esta hora. Esperamos que no sea la última vez, sino que sigan visitándonos y vengan a formar parte de esta congregación. Les decimos cómo a los demás que nos visitan, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos porque nos estén visitando y deseamos que el Señor bendiga sus vidas en esta hora. Así, hermanos, como usted está en pie, quiero invitarlo para que abra su Biblia en el primer en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Entonces no creo que usted va a batallar para encontrarlo. Es el primer libro de la Biblia, capítulo 18, versículo 19. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una vez más, entonces Jehová, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia y te rogamos que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares en esta hora. Cuidar de nuestra familia es una tremenda necesidad. Nuestra familia es un tesoro que Dios nos dio. Por eso debemos nosotros de cuidarla. Descuidarla es no ver el valor que tiene, lo valioso que es la familia. Es no verla como un regalo de Dios. Es la única familia que Dios nos dio, y Él nos la dio con un propósito. Dios tiene un plan para tu familia. Por eso tenemos la responsabilidad ante Dios de cuidar la vida espiritual de nuestra familia. Como familia debemos dedicar tiempo a la búsqueda de Dios para convertir nuestra casa en un lugar lleno de bendición y lleno de estabilidad espiritual. Nada iguala la bendición de un hogar donde hay vida espiritual. Sin embargo, existen hogares destruidos en los cuales la vida espiritual se encuentra ausente. No se tiene una familia bendecida por accidente. Es la unión de los padres que provoca que la presencia divina gobierne en la casa. Nuestros hijos necesitan que como familia tengamos una vida espiritual contra viento y marea. Debemos de ser constantes en la búsqueda de Dios en todo tiempo. La vida espiritual no es algo ritual o religioso. La vida espiritual es una forma de ser y se expresa en todo momento y lugar. Es una auténtica experiencia espiritual.
no puedo expresar con palabras la importancia de la vida espiritual en el círculo familiar. En el versículo que le dimos lectura al iniciar, en Génesis 18, versículo 19, nos dice la escritura: porque yo sé, dice que el Señor está diciendo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de él que guarden el camino de Jehová. Inherente al llamamiento de Abraham está el propósito de Dios de que él fuera guía espiritual de la familia. Quiere decir que Dios espera que nosotros seamos guías espirituales en el hogar. Él sabía que enseñaría a sus hijos el camino del Señor. Con el llamamiento de Abraham, Dios constituyó al padre como responsable de instruir a sus hijos para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Lastimosamente, hoy en día, dentro de la familia, solo nos estamos preocupando por el deseo de superación de nuestros hijos, por la educación, por la buena administración del dinero, pero no estamos descuidando nuestra vida espiritual, es decir, nuestra comunión con Dios. Una manera esencial de manifestar amor a Dios es interceder en el bienestar espiritual de los hijos y tratar de conducirlos a una relación de fe con Dios. La instrucción piadosa de los hijos debe de ser uno de los intereses más importantes de los padres. ¿Cuál es el interés principal que nosotros tenemos como padres sobre nuestros hijos? ¿Cuántas veces desde que el niño nace comenzamos a ver el futuro y a pensar en el futuro y comenzamos a hacer preparativos para lo que nosotros deseamos que ellos sean en el futuro y comenzamos a prepararlos? Hay algunos que empiezan a prepararlos para que sean grandes atletas y empiezan desde los 3, 4 años y los meten precisamente en escuelas de atletismo o de algún deporte en particular que se les llama de alto rendimiento. Es decir, empieza desde ese momento la preparación para que ellos puedan llegar a hacer aquello. Hermanos, como creyentes, lo que tenemos que tener como algo primordial es que nuestros hijos les sirvan a Dios, que su vida sea para Dios. Y así como el mundo prepara a su gente para lo que en el futuro desean que sea, también debemos como padres creyentes de preparar desde pequeños a nuestros hijos para que ellos les sirvan a Dios. Porque yo creo que ese debe ser la meta principal como creyentes, que nuestros hijos sigan el camino de Dios, que nuestros hijos sigan la fe que nosotros tenemos en Dios, que ellos también caminen con Dios. Los hijos aprenden a buscar a Dios en la intimidad del hogar. ¿Cuántas veces delegamos el trabajo de enseñanza del hogar a la iglesia? Que la iglesia enseña a nuestros hijos en el temor de Dios. Ciertamente que la iglesia enseña a toda persona, a los niños desde pequeños, a temer a Dios y a enseñarles los valores espirituales, morales, los valores que van a regir su vida. Pero principalmente la enseñanza se da en el hogar. Es el hogar el responsable de la vida espiritual, de la vida espiritual de sus hijos. La instrucción espiritual debe centrarse en el hogar, con la participación del padre y de la madre. La devoción en el hogar no es una opción, más bien es un mandamiento directo de parte del Señor. El Señor dio instrucciones de que en la casa fueran instruidos los hijos. La Escritura nos dice, andando por el camino, dice, al estar en la mesa, al acostarte, al levantarte, quiere decir aprovechando
cada momento durante el día para instruir a los hijos en el temor de Dios. Estamos nosotros como padres instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios, en el temor de Dios. Le estamos enseñando los valores espirituales que rijan su vida. Estamos nosotros cumpliendo con ese deber. Para Dios la familia es el principal lugar donde se debe de enseñar y practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. No en el templo, no en la iglesia, sino en la casa. Dice a levantarte y al acostarte. Quiere decir de forma constante, de forma continua, que se convierta en un hábito, en parte habitual de la vida diaria de la familia. Es un mandato del Señor que sus palabras tenían que ser transmitidas a los hijos. Entonces, el propósito de la instrucción paternal es enseñar a temer al Señor, a andar en todos los caminos de Dios, a amarlo y servirle con todo el corazón y con todo el alma. El creyente debe de darles diligentemente a sus hijos una educación centrada en Dios, que está centrada en el Señor, en relacionarse con Dios y en seguir sus caminos. De manera que los padres tienen que actuar de esa manera, enseñando, instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, si nosotros no los guiamos en el camino de Dios, en el temor de Dios, habrá consecuencias que serán desastrosas para la vida espiritual de nuestros hijos. No hacerlo hará que ellos sean rebeldes, que no guarden los mandamientos de Dios, que no quieran andar en el camino de Dios y se olviden de Dios. Quiere decir que si tú no los instruyes en el camino de Dios, si no les enseñas los caminos del Señor, se van a rebelar contra tu autoridad, como principalmente se van a rebelar contra Dios. No van a guardar sus mandamientos, ni van a seguir su camino. En las Escrituras tenemos el ejemplo del sacerdote Elí. Elí era un sacerdote, pero Elí fracasó completamente en proporcionar liderazgo espiritual para su familia. Como padre fue un fracaso porque no instruyó a sus hijos en el camino de Jehová. La Escritura dice que los hijos de Elí, dice que no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, esta expresión que dice la Biblia acerca de los hijos de Elí es algo muy tremendo, porque dice los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hijos del sacerdote. Él era un sacerdote en Israel. Él enseñaba a la gente a buscar a Dios. Él era el guía espiritual de la nación de Israel. Sin embargo, sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Dice que no conocían a Dios. Oigan, no solamente eso, sus hijos por derecho tenían el derecho sacerdotal, de manera que sus hijos crecieron y eran sacerdotes. Ellos estaban en las funciones sacerdotales también, junto al lado de su padre, que era el sumo sacerdote. Sin embargo, la Escritura dice de ellos, no tenían conocimiento de Jehová. Quiere decir, no conocían a Dios. Conocían la rutina del sacerdocio, conocían la forma en que se celebraban los sacrificios para que la gente se acercara a Dios, pero ellos realmente no habían conocido a Dios, no tenían una comunión con Dios, no tenían un compañerismo con Él, no le habían conocido verdaderamente a Dios. Oiga, dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Y no solamente no lo conocían, dice también la Escritura, eran hombres impíos. En otras palabras, eran hombres pecadores. Quiere decir que la religión para ellos era algo externo,
pero no había habido un cambio en su vida. Ellos eran hombres, dice, impíos. Eran sacerdotes, pero eran sacerdotes corruptos, codiciosos, inmorales. Oiga, qué tremendo la forma en que ellos actuaban. Elí se indignó ante la mala conducta de sus hijos, de manera que los reprendió Elí. No tuvo ningún efecto su reprensión, no tuvo ningún efecto moral sobre ellos, porque habían endurecido su corazón, voluntariamente desobedecieron y no se arrepintieron. Él fue un buen sacerdote y él guió a la nación. Sin embargo, él fracasó como padre en guiar a sus hijos en el temor de Dios. Si bien es cierto que debemos de servir a Dios y prestar un servicio en la obra de Dios, pero principalmente tenemos que procurar que nuestros hijos sirvan a Dios, que nuestros hijos sigan el camino de Dios. Quiere decir, la responsabilidad primaria que tengo es con mi familia, para que mi familia busque a Dios. No sea que procurando ganar a otros para que les sirvan a Dios, pierda a mis propios hijos, pierda a mi propia familia. Todo lo contrario sucedió con Noé. Noé, la escritura nos dice que no hubo uno solo que aceptara el pregón de Noé, que nadie se convirtiera, que nadie oyera el mensaje de Noé. Pero Noé no perdió a ninguno de sus hijos. Cuando él entró al arca, cuando llegó el momento de que el diluvio viniera y arrasara con la humanidad, entró él, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. No perdió a ninguno de su familia. Y lo primero que tenemos que hacer es ganar a nuestra familia para Dios. Que nuestra familia no se pierda y siga en el camino de Dios. El fracaso de Elí como padre dio como resultado el juicio de Dios sobre Elí, sobre sus hijos y sobre su familia. A Elí y a su descendencia Dios los separó para siempre del servicio sacerdotal. Hubo una profecía que vino para advertir que Dios cortaría el brazo de Elí. Quiere decir que cortaría la descendencia de Elí, que ninguno de ellos sería más sacerdote para Dios, que quedarían excluidos por completo del sacerdocio a causa del pecado. Todo eso vino como resultado de no haber guiado debidamente a sus hijos en el temor de Dios. ¿Cómo puedo fomentar la vida espiritual de mi familia? ¿Qué es lo que puedo hacer, lo que debo hacer para fomentar la vida espiritual en mi familia? ¿Hay algo que yo pueda hacer para fomentarla? ¿Cómo puedo fortalecer la vida espiritual de la familia? ¿Qué pasos debo de dar? ¿O qué debo hacer para fortalecer la vida espiritual de la familia? Primero, enseñarles a vivir los principios del Evangelio. Pero fíjese bien que no es enseñarle simplemente los principios del Evangelio, sino enseñarlos a vivir los principios del Evangelio. De nada sirve el conocimiento si no se lleva a la práctica. De nada sirve el conocimiento si no se vive de acuerdo a ese conocimiento. Quiere decir, una cosa es que yo conozca el Evangelio, que yo conozca los principios del Evangelio, y otra cosa es que viva los principios del Evangelio. Es decir, que mi vida se viva de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cultivar la vida espiritual de la familia en una sociedad que se le llama cristianos, pero que no tienen una relación con Dios? Formar espiritualmente a nuestros hijos es enseñar un estilo de vida, y esto se inspira y se modela. Quiere decir, para que enseñarles a mis hijos un estilo de vida espiritual, un estilo de vida, tengo que inspirarlos y tengo que ser el modelo para que ellos puedan seguir el ejemplo que ellos están viendo. Inspiramos a nuestras familias
a tener una fuerte relación con Dios cuando nos convertimos en el centro, cuando convertimos a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Dios tiene que ser el centro de mi vida. Dios tiene que ser el centro de mi hogar. El amor a Dios no se impone, se modela, se inspira, se transmite de padres a hijos, de una generación a otra. Pablo habló de la fe que había en Timoteo. Pablo le escribe en su carta a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria, es decir, me estoy acordando, estoy recordando la fe no fingida, es decir, una fe genuina, una fe que era real, que habitó en tu abuela Loida, que en tu madre Eunice y que ahora habita en ti. Quiere decir que a través de las generaciones, de una generación a otra, había sido transmitida la fe en el Señor. Y eso es precisamente lo que como padres tenemos que hacer, transmitir la fe a nuestros hijos de una generación a otra. Yo puedo decir que estamos en mi familia, en la quinta generación que está comenzando a buscar a Dios y a servir a Dios. Primero fue mi abuela, después mi madre, después yo, después mis hijos y ahora mis nietos. Quiere decir, a través de 5 generaciones ha sido transmitida la fe cristiana, ha sido transmitida la fe en el Señor, y espero que siga transmitiéndose la fe a través de las demás generaciones que nos siguen, que de una generación a otra aprendan a transmitir la fe que han recibido de sus padres. Hermanos, es algo que se transmite cuando es parte de una experiencia cotidiana. Significa una relación que se transmite de vida, que da alegría, que trae gratitud, que trae paz, que trae esperanza, que trae fe. Sin embargo, la formación espiritual tiene peso cuando la enseñanza que damos a nuestros hijos se refleja en primer lugar en nuestra conducta como padres. Se está reflejando en tu conducta como padre la fe que tú tienes. Se está reflejando en ti, en tu conducta, la devoción que tú tienes a Dios. La enseñanza que tú das va a tener efecto en la vida de tus hijos solamente cuando ellos la vean practicada en ti, cuando ellos vean tu conducta, que lo que tú enseñas está de acuerdo a la conducta tuya, de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Oiga, cuántas veces he oído a algunos padres decir a los hijos, mira, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No, para que ellos hagan lo que nosotros decimos, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cuántas veces queremos que ellos hagan lo que nosotros no hacemos? Ve al templo, ve a la iglesia cuando tú no vienes. Ora cuando tú no oras. Lee la Biblia cuando tú no lees la Biblia. Confía en Dios cuando tú no demuestras tener confianza en Dios. Ten fe en Él cuando tú no tienes fe en el Señor. Quiere decir, lo que yo les diga, lo que yo transmita, ellos van a ver si yo lo estoy viviendo, si es algo que lo estoy practicando, que es parte de mi conducta. Eso es lo que realmente va a impactar la vida de ellos, para que ellos sigan mis pasos, para que ellos sigan el camino que yo llevo, para que la enseñanza sea efectiva en su vida. De lo contrario, va a provocar rechazo en nuestros hijos por las cosas espirituales. ¿Por qué los hijos rechazan las cosas espirituales? Sencillamente porque no ven que lo que ellos creen, lo que sus padres creen, realmente lo están viviendo. Preguntémonos, ¿querrán nuestros hijos vivir el cristianismo que nosotros practicamos? ¿Querrán ellos vivir el cristianismo que nosotros estamos practicando? Nuestros hijos tienen que ver un cambio en nosotros, que vean que nuestra fe no es fingida,
que no vivimos un cristianismo hipócrita. Ellos tienen que ver que no hay hipocresía en nuestra vida, que no hay hipocresía en nuestra fe. Que ellos vean que verdaderamente nuestra vida está rendida a Dios, que estamos viviendo para Dios. Tenemos nosotros que enseñarles por medio de la oración diaria, por medio del estudio de las Escrituras y por medio de la asistencia al culto. La oración común de los esposos es muy agradable a Dios y tiene un gran poder. Esa es la razón por la cual el enemigo intenta impedir que sea practicada. ¿Cuántos oran? Solamente en el templo, solamente cuando vienen a la iglesia están orando, oran, pero en su casa no oran. La oración tiene que ser parte diaria de nuestra vida. Tengo que orar diariamente a Dios, estar en comunión con Dios. Pero cuando se une el matrimonio para orar, tiene un gran poder espiritual la oración. La Escritura nos dice: donde dos se convienen para orar, todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, todo lo que se ate será desatado. Lo que atamos en los cielos será desatado en la tierra. Lo que desatamos en los cielos será desatado en la tierra. Solamente cuando dos personas se convienen para orar. Si bien es cierto que Dios oye la oración de una persona que con todo su corazón lo hace, con mayor razón cuando dos personas se convienen para orar sobre cierto asunto, el Señor va a responder. El enemigo conoce el poder de la oración y de inmediato el enemigo trata de impedir que nosotros oremos, que ocupemos nuestro tiempo en otras cosas. ¿Nos han visto nuestros hijos orar? Los hijos que crecen con el recuerdo de ver a sus padres orando por ellos, se sienten seguros. Saben que Dios tiene planes para ellos en el futuro. Los hijos lo han visto orar. ¿Saben sus hijos que usted ora por ellos? Si algo permanece siempre en mi memoria, es el recuerdo de mi madre orando por cada uno de sus hijos. A veces muy de madrugada nos despertaba el ruido de la oración, que mi madre estaba orando, y oíamos mencionar nombre por nombre delante de Dios a cada uno de sus hijos. Mi madre estaba ahí orando por cada uno de nosotros. Oraba por nombre, nos mencionaba nombre por nombre delante de Dios. De manera que muchas veces oía a mi madre mencionar mi nombre, orando por mí. Hermano, eso permanece fresco en mi mente. El que ella siempre estuvo orando por nosotros. Ore por sus hijos. Tome tiempo para bendecirlos. Oiga, cuántas veces en lugar de bendecir a sus hijos, los maldice. Oiga, cuántas veces dice: no, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a ser así. Oiga, cuántas veces le dice: tú no sirves para nada. Ya estoy fastidiado contigo. Oigan, en lugar de maldecirlos, bendígalos, ore por ellos y des el tiempo para bendecirlos, para que el Señor desate su bendición sobre la vida de cada uno de sus hijos. Oigan, en lugar de desear que así van a permanecer, que así van a estar en mal, espera y desee que Dios va a bendecir esa vida, que esa vida va a ser levantada por el poder de Dios, que Dios va a obrar un cambio y una transformación en esa vida. Aunque por el momento no vea los resultados, no se rinda de orar por ellos y de pedirle a Dios y bendecir la vida de cada uno de sus hijos. Tome tiempo para leer la Biblia, para instruir al niño en la palabra de Dios. Dice la Escritura: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instrúyelo, instruye al niño desde pequeño. ¿Cuántas veces nosotros decimos: es que no entiende, pastor,
es que está muy pequeñito, vamos a esperar a que crezca. Déjalo y espera que crezca, y cuando quieras sembrar en él la palabra del Señor va a ser mucho más difícil y a veces casi imposible, porque ya enteraron muchas cosas que fueron sembradas en su corazón, que fueron sembradas en su vida. Sembrar en el corazón de un niño pequeño es como cuando tú escribes en cemento fresco. Yo no sé si alguna vez has escrito en cemento fresco, cuando acaban de echar el cemento y está fresco. Tú puedes escribir ahí, y una vez que se seca, es imborrable, no se puede borrar, permanece siempre ahí. Oiga, ahí permanece. Cuando tú siembras en el niño desde pequeño las cosas de Dios, es como si estuvieras escribiendo en cemento fresco. Eso nunca se les va a borrar de su mente, eso va a permanecer en su mente. Por eso enséñales la palabra de Dios, léele la palabra de Dios, que ella permanezca llenando su mente, porque eso va a dirigir su vida en el futuro. Enséñales la escritura, léeles la Biblia, instrúyelos en la palabra, enséñales las disciplinas bíblicas para alimentar su fe. Nuestra fe se alimenta con la palabra de Dios. Cuando los padres toman tiempo para enseñar a sus hijos, el temor de Dios estará protegiendo sus corazones e invitándolos a elegir el mejor camino cuando crezcan. Por eso hay que sembrarles la palabra de Dios, por eso hay que enseñarles, porque entonces estará sembrando el temor de Dios en ellos, y eso va a proteger su corazón, va a guardarlos, y eso les va a dar sabiduría para elegir el mejor camino cuando crezcan. La enseñanza espiritual es el mejor fundamento sobre el cual se puede crecer nuestros hijos. El mejor fundamento para edificar la vida de sus hijos es sobre el fundamento de la palabra de Dios. ¿Sobre qué fundamento estás edificando la vida de tu hijo? Estás construyendo la vida de tu hijo, porque el criar a los hijos es estar preparándolos, estar edificando sus vidas para el futuro, para lo que ellos van a hacer. De manera que tú comienzas a edificar su vida desde que el niño nace. Estás poniendo los cimientos para lo que ellos van a hacer. El cimiento sobre el cual estás edificando, si no es un cimiento bueno, si no es un cimiento sólido, entonces muy pronto al crecer esa vida se va a destruir, esa vida se va a derrumbar. Si construimos un edificio, pero el cimiento sobre el cual lo construimos no es un edificio, no es un cimiento sólido, firme, que soporte el tiempo y que soporte también el tiempo, entonces fácilmente vamos a ver cómo va a colapsar, cómo va a caer. Sencillamente no tenía un cimiento sólido para poderlo construir. Pero si nosotros utilizamos un buen cimiento, entonces permanecerá la edificación que hacemos sobre la palabra de Dios. Debemos de edificar la vida de nuestros hijos, porque al edificar la vida de nuestros hijos sobre la palabra de Dios es un cimiento sólido, es un cimiento que nunca se va a mover, que nunca va a ceder a la presión, y eso va a hacer que la vida esté bien firme y edificada sobre ese cimiento. La escritura nos habla acerca de la palabra que dio el Señor, y dijo: cualquiera que oye mi palabra, que oye mi palabra, pero que no la guarda, es decir, que la olvida, que no la pone por obra, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Quiere decir, oyó la palabra de Cristo, no la puso en práctica por obra, no cimentó su vida sobre ella. La comparación que hace el Señor es que Él está construyendo su casa, es decir, su vida sobre arena. Y la arena es movediza, es inestable, no es algo sólido para construir.
Dice, vino la lluvia, vinieron los ríos, dieron con ímpetu sobre su casa, la destruyó y fue grande su ruina. Pero aquel que oye mi palabra y la guarda, la pone por obra, la hace. Lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. La roca es un cimiento sólido, estable. Y dice, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, dieron con ímpetu, pero la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿A qué se refería el Señor al decir fundada sobre la roca? Se estaba refiriendo a su palabra, porque dice, el que oye mi palabra y la pone por obra. En otras palabras, que su palabra es un cimiento sólido para edificar nuestra vida. La vida de nuestros hijos tiene que estar edificada sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no va a cambiar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra de Dios permanece, soporta el tiempo, soporta cualquier embate de la vida. Dice el Señor, vendrán los ríos, vendrán la lluvia. Nadie se escapa de que venga la adversidad. Pero cuando una vida está fundada sobre el sólido fundamento de la palabra, dice, dará con ímpetu, pero permaneceremos en pie, porque el fundamento que tenemos sobre el cual edificamos nuestra vida fue la palabra de Dios. De manera que si edificamos la vida de nuestros hijos sobre la palabra de Dios, ellos van a permanecer en pie, ellos van a continuar. Edifica la vida de tus hijos sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, sembrada en el corazón de un niño, guiará al niño por el camino correcto. Le servirá de norma de conducta, de fuente de inspiración, y sobre todo le enseñará el camino para acudir a Dios cuando más lo necesite. Los padres tienen que enseñar con autoridad. El Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién? Los padres enseñan a sus hijos el temor de Jehová. Y también dice que enseñan la palabra, los inundan de palabra. Los padres mandan a obedecer, no sugieren, deciden. Los hijos cuidan de cumplirla, de obedecerla, porque saben que es de Dios, saben que se trata de obedecer a Dios. Hay que enseñarles a asistir fielmente a la iglesia. Los padres deben decidir reunirse en la iglesia, asistir a la iglesia fielmente. ¿Con cuánta fidelidad vienes a la iglesia? ¿Con cuánta fidelidad te congregas en la iglesia para buscar a Dios? Oiga, si queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, tenemos que darles el ejemplo. Si queremos que ellos vengan fielmente a buscar a Dios, tenemos que ser fieles en venir a buscar a Dios, en asistir fielmente a la casa de Dios cada día que venimos a buscar a Dios. Pero, ¿y si su hijo no quiere ir a la iglesia? Pero si mi hijo no quiere venir a la iglesia, algunos padres creen que es mejor no obligarlos a ir, porque pueden tomar una mala actitud de las cosas de Dios. Pero, ¿y si no quieren ir a la escuela? ¿Y si después no quieren ir a trabajar? Ningún padre deja que sus hijos decidan. No los deja que ellos decidan. No hay opción para sus hijos. Oiga, no, usted no va a decirle, ¿quieres ir hoy a la escuela? Si quieres ir a la escuela, va. Si no, pues no va. Si no, no ve a la escuela. Si quieres hacer tarea, pues hazla. Si no, no hagas tarea. Si quieres estudiar, pues estudia. Si no, no estudias. No, todo padre sensato no le va a pedir permiso. No le va a estar pidiendo opinión a ver si va a ir o no va a ir a la escuela. Ningún padre va a decir, si quieres va a trabajar, hijito, ya cuando empieces a trabajar. Si no, pues no vayas. Si no, puedes andar de vago ahí donde quieras, no hay problema. No hay problema si no trabajas. No es que tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que hacerlo.
Oiga, los niños usted los lleva quieran o no quieran. ¿Y cuántas madres y padres no han pasado por esa experiencia cuando han llevado por primera vez a la escuela a sus niños? Oiga, el niño no quiere entrar, no, lo mete en raza, lo mete a fuerzas ahí al salón. Oiga, y le ayuda a la maestra también y lo sienta ahí. Ahí deténgalo, maestra, cierre la puerta, yo no voy, para que no se regrese, para que no se venga. Ahí lo deja llorando, quién sabe cuánto tiempo va a estar llorando. No, pero usted lo hace, tiene que ir, porque usted sabe que eso es bueno, porque usted sabe que eso debe de hacerlo. Con cuánta mayor razón las cosas de Dios, con cuánta mayor razón las cosas del Señor. Ay, hermano, pues a ver si quiere, es que no quería venir, mi hijo. Es que ahora el niño no le dieron ganas de ir a la iglesia. No se trata de que si le dieron ganas, vas a la iglesia porque vamos a ir. Oye, yo recuerdo que mi madre no nos andaba pidiendo opinión. Vas a ir porque vas a ir. Sencillamente es hora de irnos y nos vamos. Y todo el mundo va para la iglesia y no hay nadie se quedaba por ningún motivo, por ninguna razón. Por eso hoy le estamos sirviendo al Señor, porque ella nunca nos dejó, porque siempre nos llevó para que buscáramos a Dios, para que viéramos de Dios, para que recibiéramos de Dios. Oiga, hizo todo lo que estaba a su alcance para que nosotros le sirviéramos al Señor. Haz todo lo que te a tu alcance para que tus hijos busquen a Dios, para que tus hijos sirvan al Señor. Hermano, uno a uno, Dios fue obrando, Dios fue tocando la vida de cada uno de ellos. No se trata de obligarlos con violencia, pero sí se trata de decidir con firmeza, con valentía, sin temor a los hijos, que ellos sepan que no tienen opción de decidir si ir o no a la iglesia. No, tú no tienes ninguna opción. Vas a ir a la iglesia porque nosotros, tus padres, vamos a ir a la iglesia. Hermanos, enseñémonos a servir a Dios. En 1 Corintios, capítulo 28, verso 20, David le dice a Salomón, a su hijo, estas palabras: anímate, esfuérzate y manos a la obra. Oiga, fue una de las últimas palabras de David a su hijo. Lo estaba animando para trabajar, para servir. Le estaba dejando el reino, le estaba dejando el trono en su lugar, y le dice: anímate, esfuérzate, manos a la obra. Aprendamos que los padres tenemos que animar a cada hijo a servir a Dios. Oiga, ¿qué tanto estás animando a tus hijos a servir a Dios? ¿Sabe qué? El que tú los traigas y nunca los dejes es una forma de animarles a servir. Quiere decir, hay que servir, hay que buscar a Dios, hay que estar ahí, hay que estar sirviendo a Dios. No hay otra cosa mejor más que servir al Señor. Pero también es animarlos a servir para que ellos sirvan al Señor de por vida, para que su vida se la den al Señor. Oiga, a veces los padres dicen: no, pues déjale, ya cuando crezca que él escoja a ver qué va a hacer en la vida. No, yo soy su padre y tengo toda la autoridad para decidir que ellos van a escoger servir a Dios, que ellos tienen que escoger servir al Señor, que no hay mejor camino que servir a Dios, que servir al Señor. Entonces voy a animarlos para que ellos sirvan al Señor. Oiga, hay veces que los hijos dicen: no, yo tan pronto como ya tenga edad, no, lo vamos a meter a una escuela de deportes, a una escuela de acá para que haga esto, para que llegue a hacer esto. Hermano, yo prefiero mejor que le sirva al Señor. Yo prefiero mejor que le sirva a Dios. Oiga, porque si bien es cierto que tal vez no tengamos una recompensa tan grande en esta tierra, pero en la eternidad será una gran recompensa por haber servido al Señor. Hermanos, si algo debemos de desear es que nuestros hijos le sirvan al Señor de por vida, que su vida se le entreguen al Señor, que su vida se le den a Dios. Hay padres que por temor no los mandan a servir a Dios porque les puede pasar algo malo. No les vaya a pasar algo malo, hermano, ahí cuando los mande ahí para servir al Señor. A cualquier parte donde vayas y haciendo lo que hagas te puede pasar algo malo. No hay nada garantizado en la vida que nunca te va a pasar nada malo. Hasta yendo a tu trabajo te puede pasar algo malo. Mucha gente ha perdido la vida en su trabajo. Entonces, pues qué mejor sirviendo al Señor.
Si algo malo pasó, pues les pasó, pero sirviendo al Señor. Les pasó, pero dando su vida por el Señor, trabajando por el Señor. Oiga, pero a veces los padres dicen: no, pastor, no les vaya a pasar algo malo. Es cierto que puede pasarles algo malo, pero qué mejor que sirviendo al Señor. Otros padres, cuando sus hijos se portan mal, los castigan quitándole ir a las reuniones de la iglesia. No vas a ir a la iglesia porque te portaste mal. No, pues se va a seguir portando mal. Y si ya sé cómo hacerle para no ir a la iglesia, ya sé para que no me lleven a la iglesia, me voy a portar mal. No, no se trata de eso. No se les castiga diciendo no vas a ir, no, al revés, vas a tener que ir a la iglesia y vas a seguir yendo a la iglesia. Hay muchos otros castigos que usted le puede dar para corregir la mala actitud de sus hijos, pero no puede decirles: no, ahora no vas a ir porque tú te portaste mal. No, al contrario, con mayor razón vas a ir, para que Dios sobre en tu corazón y dejes de estarte portando de esa manera, te portes mejor, de una manera mejor. Oiga, tenemos nosotros que animarlos para que ellos sirvan al Señor. Castíguelos de otra manera, pero no así. Invierta en ellos, envíelos a servir a Dios, anímelos a eso. Invierta. Oiga, cuántas veces los hijos quieren hacer algo en la iglesia, quieren servir en la iglesia de una manera. Oh, hermano, a mi hijo le gustaría tocar. A mi hijo le gustaría tocar un instrumento, servir ahí, pero pues le gustaría, pero para que eso suceda, pues tengo que pagarle lecciones. Tengo que comprometerle a comprar un instrumento para que él aprenda a tocar. Oiga, pero no se quiere invertir en las cosas de Dios. Hermano, tiene que costarle, tiene que invertir para muchas otras cosas. Usted invierte. ¿Cuánto no invierte para deportes? Oiga, que lo mete en un equipo, le paga ahí la inscripción para que juegue, pero no quiere invertir para que se prepare para servir a Dios. Oiga, no pueden aprender solos, tienen que recibir que alguien les enseñe, pero eso nos va a costar. Oiga, pero yo con satisfacción se los voy a dar para que ellos les sirvan al Señor. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer un esfuerzo, a invertir dinero, a pagarles un maestro, a comprarles el instrumento que ellos desean aprender, para que aprendan a tocar y que pongan empeño y que usted los anime para que ellos aprendan a tocar un instrumento y de esa manera les sirva? No es la única manera, hay muchas otras maneras, pero también se requiere de invertir tiempo, de invertir dinero, de animarlos para que lo hagan. Oiga, recuerdo que al principio, cuando comenzó Israel a tocar, él empezó a tocar la guitarra y tenía una guitarra no muy buena, guitarra viejita, y empezó él compró un libro y en el libro ahí empezó a ver los tonos y a tocar, y de pronto me dice: papá, yo no voy a aprender si no me pone maestro. Pues sí, tiene razón, si yo le pongo maestro, ¿cómo va a aprender? Solo no va a aprender. Solamente hay unos que otros que de plano traen un don, que aprenden lo que sea y solos. Oiga, pero dice: necesito un maestro. Inmediatamente conseguimos un maestro para que le enseñara la guitarra y aprendiera a tocar. Y después comenzó a tocar el teclado, el piano. Conseguimos un maestro de piano. Invertimos $4,000 para comprar un piano, para que él pudiera tenerlo y pudiera tocar y practicar. Se tiene que invertir, hermanos. Si usted no quiere invertir en sus hijos, usted no los va a ver sirviendo al Señor. No los va a ver haciendo algo, va a costarle. Pero ¿sabe qué? Una gran satisfacción usted va a tener cuando lo vea sirviéndole a Dios. Cuando lo vea con ese don, ese talento, sirviéndole al Señor. Oiga, después tenía que pagar por Misael y por Indri. Estaba pagando una fuerte cantidad cada mes por ellos, pero para que ellos aprendieran, para que ellos les sirvieran. Hermano, no van a aprender solos. Tiene que invertir, tiene que aprender. Para cualquier cosa en la vida usted tiene que invertir. Todo lo que ellos quieren aprender, todo lo que ellos quieren hacer, invierte. ¿Por qué no invertir para que ellos les sirvan a Dios?
cuando es mucho mejor para Dios, hermano, tiene que invertir. Los hijos se graban esas palabras y la actitud en la que papá y mamá les dice servir al Señor, que papá y mamá los animan para servir y para buscar a Dios. Hay muchas bendiciones espirituales en la vida de la familia. Algunas de las bendiciones de poner a Dios como centro de la familia son, primero, poner los fundamentos morales y espirituales que van a guiar a la familia. Para que la familia vaya segura, se le tiene que poner fundamentos morales y espirituales. Se le tiene que transmitir la fe a nuestros hijos. Es transmitirles la fe a nuestros hijos. Dice que Dios dijo de Abraham: yo sé que les va a enseñar a sus hijos, les va a transmitir a sus hijos. La Escritura dice que después de la muerte de Josué y de todos los líderes y ancianos de la generación de Josué, dice, se levantó una nueva generación que no tenía conocimiento de Dios. Quiere decir que la generación de Josué falló en transmitir a la otra generación el conocimiento de Dios. La otra generación que se levantó después de ellos, después de que todos ellos murieron, de que toda esa generación desapareció, de ese tiempo le sirvieron a Dios. Pero ahora la nueva generación que se levantó no conocía a Dios. Quiere decir, no le transmitieron la fe en Dios, las cosas de Dios. Transmitamos a nuestros hijos la fe en Dios. Enseñar a nuestros hijos que confíen en Dios. Hay que enseñarles a confiar en Dios. Nos une como familia. Cuando usted pone a Dios por el centro, viene a unirnos como familia. Y si algo necesitamos en la actualidad, es la unidad de la familia. Que la familia esté unida. Nos muestra el camino al éxito duradero, y ese solamente se encuentra en Dios. Crea una costumbre que nunca se va a olvidar. Una costumbre que nunca se va a olvidar. Nuestros hijos necesitan que como familia tengamos una vida espiritual fuerte, constante, auténtica, llena de alegría, porque ellos necesitan tener fe, esperanza y ánimo para enfrentar la vida por ellos mismos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? Es dar una herencia piadosa, llenar la tierra de jóvenes temerosos de Dios, moralmente maduros, emocionalmente sanos, llenos del Espíritu Santo, obradores de justicia, adoradores de Dios, que harán lo mismo después de que ellos se conviertan en padres. Eso es el propósito de enseñar a nuestra familia. Hermanos, yo quiero invitarle en esta hora para orar al Señor y pedirle al Señor que Él venga a ayudarnos, que no solamente nosotros sirvamos a Dios, sino que lo hagamos con toda nuestra familia. Quiero ponerse de pie en esta hora. Vamos a elevar al Señor la oración y vamos a decirle al Señor que nos ayude